Han pasado 111 años desde aquel 14 de abril de 1912, cuando el transatlántico más grande de su época chocó contra un iceberg, provocando su hundimiento hasta el fondo del océano. Cientos de vidas se fueron en el barco, que se convirtió en el naufragio más conocido de la historia, por lo que en este video veremos sobre 15 grandes datos que quizás no sabías del Titanic. Si conoces otro, déjamelo saber en los comentarios, y así sirve también para hacer una segunda parte, así que deja tu like. Sin nada más que decir, comencemos. Número 1. El barco era en su momento el transatlántico más grande de su época, ya que medía de largo 269 metros, contaba con dos hélices laterales de 3 palas, una hélice central de 4 palas, 30 calderas alimentadas por 160 hornos de carbón, 2 máquinas alternativas de 4 cilindros de triple expansión, una turbina de vapor Parsons de baja presión. Era un barco moderno para su época. Número 2. En 1907, Joseph Bruns, presidente de la empresa White Star Line, decidieron construir 3 transatlánticos para competir con sus nuevos rivales, y tras decidir el diseño de los buques, se eligieron los nombres de el Olympic, el Titanic y el Britannic, siendo los hermanos del Titanic, y los 3 con finales trágicos. Número 3. La construcción del Titanic fue financiada por el empresario estadounidense John Pierpont Morgan y comenzó el 31 de marzo de 1909, con un costo total de $7.5 millones de la época. Al ser un barco tan grande, estaba formado por aproximadamente 2.000 placas de acero que medían 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Estas placas se mantenían unidas por más de 3 millones de remaches, y después de casi 3 años de construcción, el casco del Titanic fue botado al mar a las 12:13 del 31 de mayo de 1911 ante la presencia de más de 100.000 personas. Número 4. Después de botar al barco, se inició el proceso de equipamiento desde adentro, donde más de 3.000 profesionales, entre mecánicos, electricistas, fontaneros, carpinteros, pintores, etc., trabajaron desde junio de 1911 hasta marzo de 1912, equipando al navío con las más recientes tecnologías. Número 5. El barco contaba con equipamiento de primera clase para su época, como el gimnasio, y fue el tercer transatlántico del mundo en ofrecerlo. También contaba con piscinas, salas de lectura, entre muchas más. Número 6. Debido a que el Olympic fue el primero de los 3 barcos en ser construidos, muchos de los diseños usados en el Titanic fueron inspirados del Olympic. En esta fotografía vemos el puente de mando del Olympic, pero el diseño era prácticamente idéntico a bordo de ambos barcos. La gran escalera de la primera clase del Olympic, su diseño era similar a la del Titanic, y se usan estas imágenes como referencia debido a que no existen fotografías auténticas de la escalera del Titanic. Número 7. El Titanic arribó la madrugada al muelle número 44 del puerto de Southampton, cerca de la 1:15 de la madrugada del jueves 4 de abril de 1912, procedente de Belfast, y el 10 de abril, el Titanic zarpó del puerto en su viaje inaugural hacia Nueva York. Llevaba a bordo 2.208 personas, entre pasajeros, tripulación y trabajadores del barco. Al mando estaría el oficial británico Edward John Smith, que ya tenía mucha experiencia en barcos de este tamaño. Número 8. Cuando el barco zarpó del puerto, tuvo un incidente, ya que casi colisiona con el New York, ya que su estela hizo que el barco, el cual estaba atracado en las proximidades junto al RMS Oceanic, se acercara peligrosamente, rompiendo sus amarras y casi chocando a ambos barcos. Ese incidente retrasó 1 hora la partida del Titanic, pero por suerte no pasó a mayores más que un incidente. Número 9. Poco después de que el buque salía del puerto, el ingeniero jefe Joseph Bell ordenó al fogonero Frederick Barrett la tarea de extinguir un incendio en la carbonera de estribor, situada en el extremo delantero de la sala de calderas número 5, debido a una combustión, y se dice que el fuego venía ya prendido desde el puerto de Belfast. Se cree también que este incendio pudo ser una de las razones del severo daño que el barco sufrió al chocar contra el iceberg. Número 10. ¿Sabías que el barco, después de zarpar, hizo poco después una escala? Fue ese mismo día en el puerto de Cherbourg, al norte de Francia, y luego el 11 de abril el Titanic llegaba al puerto irlandés de Kingston, y en esta fotografía vemos la que es posiblemente la última vez que el Titanic fue fotografiado antes de salir al mar abierto por última vez. Número 11. El barco contaba con solo 20 botes salvavidas, y eso que en total podía tener 64, pero los diseñadores pensaron que un barco tan grande no necesitaba más botes. Además, igual decían que si en algún momento el barco tuviera que ser evacuado, no era necesario tener más de 20 botes, ya que con la tecnología que contaba el barco para comunicarse, creían que los demás barcos llegarían a su ayuda rápidamente, pero esto sería un grave error. Número 12.
El 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de iceberg. Al menos una docena de mensajes pudieron ser recibidos antes de que el telégrafo fallara por un periodo de 10 horas. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas muy tranquilas, aunque la temperatura continuó bajando a medida que caía la oscuridad. De pronto los vigías de la nave divisaron iceberg a la vista, informando rápido, y de inmediato se bajó la velocidad del barco para intentar evadirlo. Estaban a punto de lograrlo, pero el barco terminó por impactar contra el iceberg, dejando un grave daño en el casco. En esta fotografía vemos lo que es posiblemente el iceberg que provocó el hundimiento del Titanic. Tras el choque se trató de evacuar a todos los trabajadores para cerrar las compuertas, pero el daño era tan grande. El agua empezó a hundir la cubierta del barco. Una vez que se informó qué tan grave era el daño, se dio a conocer la peor noticia: el Titanic sería el fondo. Número 13. A las 12:05 de la medianoche del 15 de abril, el capitán dio orden de preparar los botes salvavidas y 10 minutos después, los operadores de radio empiezan a lanzar las primeras llamadas de socorro. Jack Billings es uno de los héroes olvidados. Fue parte de la tripulación que daba la comunicación del barco y es reconocido en su país por su valentía, ya que mientras el barco se hundía, él se mantuvo en su puesto en la sala de comunicaciones, enviando mensajes de petición de ayuda a todos los barcos posibles para que acudieran al rescate de todas las personas. Sería una de las víctimas del naufragio, ya que murió por hipotermia en las frías aguas a sus 25 años de edad. Número 14. El Titanic había colisionado a unos 600 kilómetros de la isla de Terranova. Varios barcos recibieron el SOS, entre ellos el Mount Temple, el Frankfurt, el Birma, el Virginia y el Carpathia. Este último se encontraba a 93 kilómetros de distancia y tras recibir el SOS cambió de rumbo y se dirigió a toda velocidad hacia la ayuda del Titanic, a pesar del riesgo de encontrar otros icebergs. Las llamadas del socorro del Titanic también fueron escuchadas por su hermano gemelo, el Olympic, el cual se encontraba realizando una travesía de regreso a Inglaterra desde Nueva York. Sin embargo, este se encontraba a 926 kilómetros de distancia de la posición del Titanic, por lo que era imposible llegar a tiempo. Al final, el Carpathia fue el barco héroe, ya que ayudó a rescatar a todos los supervivientes después de que el barco se hundiera. Aún así, si no fuera sido por el Carpathia, muy probablemente el número de víctimas fuera sido mayor. En total fallecieron 1.496 personas, la mayoría hombres de tercera clase. De hecho, Margaret Brown, la mujer que sale en la escena donde dice que vuelvan a rescatar a los sobrevivientes, fue real todo lo que dice en la película. Y número 15. El barco se partió a la mitad a las 2:20 de la madrugada, llevándose la vida de más de 1.400 personas. Una vez que el barco se partió a la mitad, terminó hundiéndose a 4.000 metros de profundidad y la presión del agua destruyó el barco. La noticia del hundimiento le dio la vuelta al mundo, como el barco más grande de su época y en su viaje inaugural se hundió al chocar contra un iceberg. Unos días después del hundimiento, comenzaron el rescate de los cuerpos, recuperando un total de 328, de los cuales 119 fueron devueltos al mar debido a su avanzado estado de descomposición, y solo 54 fueron entregados a sus familias. El resto nunca logró encontrarse, ya que muchos se hundieron con el barco adentro. La tragedia del Titanic ayudó a que se mejorara la seguridad en los barcos, principalmente con el aumento de botes salvavidas. Y es así como un iceberg provocó el hundimiento en su primer viaje inaugural del barco más famoso de la historia, el Titanic. ¿Qué te pareció el video? Sé que me faltaron más datos por mencionar, pero si conoces otro, déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.